Hola, Ahí Julia. te están saludando. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Avísenme cuando se ve. Dice, y yo voy pasando mientras tanto la Yo estoy viendo nada más que feminidad. cara de alumnos. Ah, está. Ahí se ve, Mati. Perfecto. Bueno, buen día. Vamos a despertarnos. Conmigo estuvieron conversando, estuvimos trabajando la unidad número 1 y hablamos de subjetividad, socialización y hablamos también de que la realidad es una construcción. Es un concepto a veces es conflictivo, ¿no? Porque para uno la realidad no es una construcción y lo que se ve, son las cosas. Nosotros decimos que la realidad es una construcción porque el sentido o el valor de las cosas o el sentido de las cosas tiene que ver con el lugar donde uno se para mirarla. Es decir, digo, tiene que ver con los valores, las creencias, las costumbres, la forma de percibir la realidad. Y hemos puesto una serie de ejemplos ahí en la primera clase. La realidad tiene que ver con lo que uno observa y uno ve. Y lo que observa y uno ve tiene que ver con ese proceso de socialización, donde incorporó los valores, las creencias, las costumbres, los mitos y te permite ver una realidad y no otra. Hay personas que ven una realidad, hay personas que ven otra realidad, hay contextos culturales que ven una realidad, hay contextos culturales que ven otra realidad. Esto nos pasa fundamentalmente con cualquier hecho social, con cualquier hecho de la realidad. Acá, pues, el ejemplo, ustedes tienen estas primeras filminas, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que uno puede ver un número, otro puede ver otro. Pero ese número que ve uno tiene que ver con, como el ser humano no existe solo, para nosotros, para las ciencias sociales, siempre hay un otro en el cual nos vinculamos, el otro que nos socializa, el otro con quien nos legitimamos. A veces hay un otro por el cual nos embellecemos, nos vestimos, nos cambiamos. Hay un otro por el cual nos adaptamos. Y siempre la vinculación con un otro implica que haya por lo menos dos personas. Pero no es una relación de iguales, es una relación desigual. Y es un primer elemento que va a plantear Foucault en su momento. La relación entre dos actores sociales, entre dos sujetos sociales, es una relación desigual. Cualquier relación. Yo siempre digo que la media naranja no existe. Existe en una pareja, como decían las abuelas, ¿no? Buscar la media naranja. O buscar el sentido, lo común. O el bien común, como se dice muchas veces. Eso común, esa media naranja, ese tratar de acordar con el otro, se da siempre en una relación de poder. Siempre en la vida hay una relación de poder. En este caso hay una relación de poder. Yo con ustedes. Matías con ustedes. Bueno, Matías más cerca de ustedes, porque tiene otros vínculos, otra subjetividad, otras prácticas que tiene que ver con estar en el centro de estudiante y compartir ciertas miradas con ustedes. Yo no, yo vengo de otro lugar en ese momento porque tengo otra historia. Y yo me relaciono con ustedes, por supuesto, en una relación desigual, porque estoy ejerciendo el poder. Entonces hoy vamos a trabajar fundamentalmente el tema del poder. ¿Para quién? Para Michel Foucault. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Morin? Que era, bueno, para nosotros Michel Foucault cambió prácticamente la concepción de poder en las ciencias sociales. Lo vamos a comparar con Weber, lo vamos a comparar con Marx y vamos a explicar no toda la obra de Michel Foucault, pero vamos a hablar de dos libros fundamentalmente, ¿no? Es decir, La verdad y las formas jurídicas y Vigilar y castigar. Y vamos a hablar concretamente del poder, cómo se construye el poder, qué características tiene el poder vinculada con el saber, y vamos a explicar cómo se da el tema de la disciplina a través de la historia, porque lo que hace Foucault es hacer un trabajo con respecto a la historia. Seguimos, pasemos a ver a la otra. A la otra Firmina, por favor. Dale.
Bueno, acá, a ver, sigamos pasando. ¿Ustedes recuerdan estas filminas, no? Dale, bueno. ¿O no? ¿Ustedes las vieron estas filminas? A ver, alguien que me conteste de los chicos. ¿Las vieron alguna vez? Rocío, Ezequiel, Patricia. ¿No la vieron? No, no la vi. Ah, bueno. A ver, ¿ustedes tuvieron clase conmigo No. alguna vez? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. ¿En directo? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vimos en la filmina anterior? Cucarachas. La cucaracha es algo. Y tiene un valor simbólico, y tiene un valor subjetivo. Yo no puedo estar en un lugar donde haya pasado una cucaracha. Pero en serio, ¿eh? Ahora puedo tocar una araña. Hay gente en mi casa que las arañas ven una araña y se suben arriba de una silla. Y otra persona ve un sapo y se asustan. Y yo me puedo poner un sapo si me duele la muela. Ejemplo. Eso es subjetivo. Pues dice mi mambo, es mi locura y demás. Pero tiene que ver con que, con la mirada que tengo con respecto a la cucaracha, con lo que implica la cucaracha para mí, lo que implica simbólicamente para mí y lo que fue conformando mi subjetividad y el valor que tiene esa cucaracha para mí. En cambio, para las comunidades orientales y demás, estas son fotos, pero los vemos a Marlin que come cucaracha, y utilizan la cucaracha como un copetín o como una, qué sé yo, como decir nosotros, como rabas. Tiene un valor simbólico distinto, y es la misma cucaracha. ¿Y cómo se construye eso? ¿Cómo se construyen tus gustos y mis gustos? ¿Cómo se construye tu mirada y mi mirada? ¿Mm? ¿Cómo se construye la percepción que tenemos de las cosas? ¿Se acuerdan de esto? Que la percepción que uno tiene de las cosas se construye de alguna forma. ¿Recuerdan o no? Cuando empezamos a trabajar al principio, ¿no? La mirada que uno tiene, la percepción que uno tiene, la subjetividad se construye en el contexto social, en relaciones objetivas y subjetivas. ¿Se acuerdan? Háganme con la cabeza así o así. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces esa subjetividad, Sí, que inclusive había hablado también del concepto cultural. claro, y la cultura. Bien. Bien, ¿y la cultura qué sería? La cultura sería el lugar donde uno está inserto, pero en la cultura no es que está afuera y viene de afuera. No, yo participo en esa cultura. Pero el tema central es esa cultura que yo estoy inserto, que es la vida cotidiana, se vive en forma natural, se vive en forma no cuestionada. Se piensa, las cosas son así porque son así, diría la abuela. ¿Eh? Y vos te casabas para siempre, y contigo pan y cebolla, y hasta que la muerte no se separe. Y era así, y no te cuestionabas. Y el que se cuestiona, o se cuestionaba, o se cuestionará, en algún lugar, es decir, tiene cierto grado de incomodidad porque cuestiona lo que está naturalizado. Y lo que está naturalizado es lo que está bien, es lo que debe ser así. Es lo que se define así. Y uno pregunta, ¿y quién define la sociedad? ¿La sociedad? Sí, la sociedad te dicen. O por lo menos me enseñaban a mí en instrucción cívica. La sociedad. ¿Qué sociedad? Las relaciones de poder dentro de la sociedad. Las relaciones de poder dentro de la familia. Las relaciones de poder dentro de la cátedra. Las relaciones de poder dentro de los ámbitos donde estoy inserto. ¿Eh? ¿Y el poder es malo? No. ¿Es malo? No. El poder es una relación que se construye entre dos o más personas, que es desigual, y que implica que alguien ejerza sobre otro cierto grado de dominación, pero está naturalizado. Vamos a ver, pasemos la imagen. Pasemos, por favor, Mati. Igual me gustaría reflexionar sobre lo que dijo Gadga ahí entre un dominante y un dominado. Claro, sí, hay una relación de dominación entre un dominante y un dominado. Ahora, vamos a explicar después que, a ver, pongo un ejemplo corto. Foucault dice que el poder no se tiene, que el poder se ejerce.
Esto lo vamos a charlar cuando Foucault discutía con Marx y discutía con Weber. Es decir, Foucault murió en 1985, es decir, no vivió en las épocas, pero uno vive discutiendo con los grandes teóricos que hablaban de poder. Que el poder no se posee, y no importa si alguien lo tiene, lo importante es que se ejerce. Y yo ejerzo el poder con respecto a ustedes aquí, en esta relación que tenemos, que es una relación legitimada por la nota y por la carrera, y porque esta materia es parte de la currícula para ser licenciado en administración. Bien, hay una relación de poder acá. Ahora yo me voy, viene otro profesor. Te vas vos y viene otra alumna, y la relación se mantiene. Porque no es que el poder lo tengo yo lo estoy ejerciendo, desde este lugar. Ahora, si acá no habría nadie, no habría relación de poder. Y si ustedes me están escuchando simplemente para escuchar lo que yo digo, tampoco hay una relación de poder. ¿Dónde está la relación de poder? En que ustedes precisan la nota y yo tengo que evaluar y examinar si adquirieron los conocimientos para poner esa nota, y esa nota a ustedes les sirve para tener una materia más. Si cualquiera de ustedes está con una amiga o con un familiar y está escuchando porque dice vamos a aprender Foucault, no hay una relación de poder. Ahora, yo salgo, terminamos de acá y me encuentro en la esquina a tomar un café con alguno de ustedes y alguno de ustedes sabe jugar al ajedrez y me explica, o ahí cambia la relación de poder. O en los vínculos afectivos hay relación de poder. Foucault dice que hasta en las relaciones sexuales hay relación de poder. Y en los vínculos afectivos hay relaciones de poder. Y esas relaciones van cambiando. ¿Se entiende? Durante el día o durante la vida. Bueno, sigamos, por favor. Dale. Esta ya habíamos visto igual, creo. Sí, bueno, pero quiero ir a la última, a ver, pasemos. Igual esto está subido. Sí, estaba en el campus. Está. No, esa es la última de estas que estaban repetidas. ¿Te acordás que es la mujer que está... Ah, ya sé cuál decís. Para que no me acuerdo de la ropa. ¿Esta? Oh, esta. Esa. Bueno, nosotros hablamos de relación de poder, hablamos de naturalización, hablamos de subjetividad, hablamos de vida cotidiana, hablamos que nosotros cuestionamos la vida cotidiana, hablamos de vínculos, todas esas cosas estuvieron aprendiendo ustedes, ¿no? Subjetividad, interrelación, vínculo. Bueno, en un momento histórico esta foto no es una cosa que no existió, existió. El vínculo entre un hombre y una mujer en una pareja, donde estaban divididos, donde el hombre era el rey de la afuera, la mujer reina del adentro, y la mujer tenía que estar esperando al hombre con las tazas y esperándolo. Pero el tema es que esta relación se veía como naturalizada. Es más, era sancionada si no se cumplían estas expectativas. ¿Por qué? Por los agentes socializadores, por la gente que ya estaba vinculado, por la publicidad que te mostraba esto, que vos eras feliz sirviendo o compartiendo de esta forma, por tu familia, por tu suegra, por tu madre, por tu pariente, y vos naturalizabas este vínculo. Esto era la felicidad. Por eso en esa época las mujeres consumían tantas pastillas antidepresivas, porque es lógico que si vos vivís sometida a cierto ámbito determinado, te vas a deprimir, porque tiene que ver con el contexto en el cual... Usted está mirando la foto, es decir, esto tiene que ver con un vínculo determinado, que el hombre trabajaba, el hombre volvía, el hombre estaba cansado y la mujer tenía que estar preparada y atenderlo. Porque era el rol. Porque la vida cotidiana era así, porque estaba naturalizado. Alguien cuestionó esa relación de poder y lo ha implicado costos. Como hoy por hoy se cuestionan otras relaciones de poder, implica costos. ¿Qué significa? Costos en la subjetividad y costos en el cuestionamiento. Esto era una relación de poder basada en lo patriarcal. El patriarcal que estaba inserto, estaba naturalizado. ¿Cuántas cosas están naturalizadas hoy? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas están naturalizadas si las vivimos en forma crítica y no la cuestionamos? Son así. Y la pregunta crítica de la sociología, ¿por qué? Entonces, cuando tengan que dirigir el examen final y le pregunten
¿Qué es lo específico de la sociología? Trabajar en las redes de interacción. ¿Y qué hace? Se pregunta el por qué, levanta el velo de lo natural y dice, intenta denaturalizar. Entender que todo hecho tiene una historia y unas relaciones de poder que se va estableciendo a través del tiempo. ¿Me siguen ahí o no? Hagan con la cabeza. ¿Bien? Bien. Hablen, la idea también Sí, sí. de hacer de mí es que ustedes puedan plantear unas consultas acá en directo y en relación a lo que decía Horacio, Edgar dice, si puedo dar un ejemplo. A ver. Mm. El ejemplo de relación de poder. Acá está el ejemplo claro. A ver. En cierto momento histórico, el vínculo de pareja implicaba que había un trabajo invisible que no era valorado y un trabajo invisible que debía ser así. Y de pronto vos te casabas para toda la vida, te casabas para siempre, te casabas, esto que decía, hasta la muerte, que hasta la muerte nos separe. Había toda una institución, en las instituciones, en un contexto histórico determinado, que tiene que ver con la modernidad sólida, que tiene que ver con los contextos institucionales, que había instituciones, como la familia, como la escuela, como la fábrica, que van socializando, socializaban de una forma determinada. Y este era un rol prefijado, ¿no? Era una relación de poder con un rol prefijado. Hoy los vínculos son otros. Hoy las relaciones son otros. Yo tengo una hija adolescente que digo, a ver, vamos, ¿por qué no me cortan la ensalada? Y me cuestiona, y me dice, papá, es decir, no te la podés cortar vos la ensalada, es decir, ¿se entiende? En ese momento era imposible cuestionar esto. ¿Por qué? Porque estaba naturalizado. Estaba así. Podés lavarte vos el pantalón de gimnasia. ¿Dónde está mi pantalón de gimnasia? No sé, si vos no te haces cargo de lo tuyo, esto hace 40 años era imposible. Y uno naturalizaba en el contexto. Esto que estamos viviendo ahora. Nosotros damos clases presenciales, yo los miro a ustedes me miran a mí, por lo menos estoy viendo a 5 o 6 personas. La clase pasada, con el otro sistema, no veía a nadie, a los chicos del martes. Y yo le estaba hablando a una computadora, y no sé si me escuchaban o no. Es más, el sábado di psicología social para enfermería, y se escuchaba roncar a un chico. ¿Viste? Te juro. Y dije, esta clase debe ser repesada. O el tipo, bueno, puede ser que el tipo estuviese cansado. O tal vez estaba jugando. Pero eso afectó a mi subjetividad, digo, la autoestima, porque lo estoy aburriendo. Bueno, esto tiene que ver con lo nuevo, con el vínculo actual, cómo nos vamos relacionando. Sociología se habla, se ve, llegamos a las 8 de la mañana con sueño y demás, nos empezamos a conversar, nos empezamos a conocer. No sé, prácticamente no nos conocemos, no tuvimos ningún vínculo. Y a esto tenemos que adaptarnos. Y yo hablarle a personas que me están mirando, y ellas me pueden estar mirando y dicen, hoy es viernes, qué lindo, pero no voy a poder salir como salía otros días. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto, un escenario que cambió mi subjetividad, me dice ella. Cambió, antes los viernes estaba así, pensaba que esta noche salía. Bueno, ha cambiado la subjetividad y ha cambiado la forma de vincularse. El escenario condiciona mi subjetividad. ¿Se entiende? Sí, a ver. No, iba a decir, para que den otro ejemplo y para que lo puedan relacionar con todos los temas de la materia, en el contexto que surge la sociología con la Revolución Francesa, acuérdense que le decíamos con ente que cambia, por ejemplo, la forma del concepto de Estado. Antes tenía la monarquía absoluta y después pasa en varios países la monarquía parlamentaria. Entonces cambian las relaciones de poder. Como en la historia también van cambiando las relaciones de poder cuando también va surgiendo los estados en distintos países. ¿Se entiende? Y es una cuestión también de que tiene que ver con lo que está naturalizado. Durante muchos siglos el poder estaba en el monarca y nadie lo cuestionaba, porque era otra relación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para que podamos ver la relación con todos los temas, que no es que las unidades están descolgadas, sino que tienen una interrelación entre sí. Lo micro y lo macro, ¿no? Lo macro es el escenario, es el contexto. Es la crisis mundial que generó
la pandemia y todo lo que sabemos. Eso es lo macro. Lo micro es mi subjetividad, en un contexto determinado, en mis vínculos más inmediatos. ¿Qué relación hay entre lo micro y lo macro? Planteaba Raymond King, ¿qué relación hay entre mi biografía y la historia? ¿Se acuerdan? Mi biografía y la historia. ¿Y esto qué relación entre lo macro y lo micro? ¿Eh? Lo macro, ¿cómo condiciona mi subjetividad? El cambio del lugar de la mujer en los años 60, la revolución de la juventud, la crisis de los jóvenes en todo el mundo, el cuestionamiento de los jóvenes con respecto a la autoridad, el surgimiento de las pastillas anticonceptivas, la liberación sexual de las mujeres de los 60, determinó que cambie el vínculo de las parejas. Entonces, en la vida cotidiana. ¿Mm? Es un ida y vuelta y va cambiando mi subjetividad. ¿Mm? En esto también, esta pandemia, esta crisis, va cambiando la subjetividad. Es más, a ver, la próxima clase vamos a ver cuarta revolución industrial. Y nosotros planteamos que vivimos en un contexto, ya lo planteamos el año pasado, y porque está en concreto, de VICA, algo volátil, cambiante, ambiguo, que va cambiando constantemente en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología reemplaza la mano de obra y entonces hay una crisis mundial de trabajo, pero un aceleramiento de los cambios. Porque en el contexto actual, los cambios se dan cada vez más en forma vertiginosa, porque la tecnología va cambiando de forma constante. Y este sistema capitalista perdura a través del consumo. Tiene que existir el consumo para que este sistema siga funcionando. Y para que haya consumo, con cambio de tecnología, tienen que transformarse las cosas en obsoletas rápidamente. Mi celular se me cayó 40 veces, no se me rompió nunca. El de mis hijos, que es mucho más moderno, se rompe todos los días. ¿Por qué? Porque está hecho para que se rompa, está hecho para cambiarlo enseguida. Y cuando vos te aburrís de el sistema te va promoviendo que vayas consumiendo otro. Es como veíamos en su momento, que las cosas no se acaban porque son viejas, se acaban porque hay que incorporar el nuevo modelo. Y esa es mi forma de pensar y mi subjetividad. Pero en algún lugar la construí. Porque no solo es el celular, sino los vínculos afectivos, el touch. Ya está, ya fue. Te hago una pregunta, Marta. No es que esté mal lo que comentaste, pero ¿por qué preguntabas si es la modernidad líquida? Porque queremos saber si... No, que Magda, cuando vos estás hablando, preguntó si es la modernidad líquida. Claro, la modernidad, el actual es la modernidad líquida. Modernidad líquida es un término de Bauman, ¿no? Es modernidad líquida, algunos le decían posmodernidad, otros le dicen sociedad postcapitalista, porque ustedes estuvieron leyendo el libro de Peter Drucker, Sociedad Postcapitalista. Pero eso era para la tercera revolución industrial, porque los cambios son muy acelerados, para principios de siglo. Hoy ya pasaron 20 años de esa sociedad del saber que se fue creando. Los contextos, lo que quiero dejar acá, y tomando en cuenta lo que decía Mati, que el contexto, que el escenario, que la estructura de ese escenario y los valores y las creencias va condicionando las subjetividades. Si vos cuando entras en ese mundo, entras en un mundo ya predeterminado. Así como entras en una familia que sueña o no con tenerte, que piensa en un sexo y aparece otro, o en el mismo, ya tiene un nombre y tiene fantasía con respecto a vos, también hay un contexto que condiciona a esos integrantes de la familia. Y marca que cuando vos ingresás en un contexto, ingresaste en Siria antes de la guerra o en Siria después de la guerra. O naciste en el mundo antes de la pandemia o en el mundo después de la pandemia. Entonces, eso es lo que va a determinar. Bueno, el señor Foucault. Pasemos la filmina, así vamos viendo. Pasemos por fin. Mati. ¿Está Mati ahí? Bueno, yo sigo hablando después, en todo caso, que pase la filmina. Foucault va a estar discutiendo constantemente con otros autores. Dos autores clásicos de la sociología eran Weber, muchos dicen Weber y me ponen nervioso con mi fobia, Weber y Marx. ¿Qué decía Weber? ¿Se acuerdan? ¿Lo estudiaron en la Administración 1 tal vez? Weber hablaba de dominación y de poder.
hablaba que una diferencia entre la dominación y el poder, que el poder es ejercer mi voluntad sin consentimiento del otro. Y dominación es ejercer mi voluntad, pero con un consentimiento. Es decir, estoy dominado en función del vínculo que establezco. Y esa dominación puede ser, ¿se acuerdan? Se perdió todo acá. Esa dominación puede ser carismática. ¿Se acuerdan o no? Háganme con la cabeza así. ¿Sí o no? Hola. Entonces, no, si no vuelvo, ¿no? Cuando es algo que yo estoy dando por supuesto, dígame Horacio, volvé, y yo vuelvo. Weber, uno de los sociólogos de la sociología clásica, se dedicó a trabajar el poder y se dedicó a trabajar la racionalidad que traía el sistema capitalista. Entonces, él valoraba mucho el surgimiento del sistema capitalista y la racionalidad y la legitimidad que daba este sistema. Y hablaba de que había tres tipos de dominaciones. Dominación tradicional, dominación carismática y dominación racional legal. En ese vínculo que establecían de poder, ¿qué es dominar? Dominar es aceptar el vínculo de poder con otro, pero legitimándolo, vos lo legitimás. Cuando hablamos de poder del punto de vista tradicional, se le aceptaba o se le brindaba o aceptaba la dominación del poder ejercido por el sabio, por el brujo, por el patriarca, porque estaba arriba del monte y yo le iba a preguntar, ¿entramos en guerra o entramos en guerra? ¿Esta enfermedad se cura o no se cura? Y él te decía, por acá, por acá, por acá. ¿Y qué estabas haciendo vos? Poniendo en él el ejercicio, la dominación que vinculada con el poder de la sabiduría en este caso. Entonces él sabía sobre las guerras, sabía cómo intervenir y demás. Esa es la dominación tradicional. La dominación carismática, que es muy linda para trabajarla y demás, es bastante larga, pero está muy buena, es la dominación que ejerce no el líder tradicional, sino el que tiene un carisma. ¿Quién tiene un carisma? El líder. Yo me vinculo con un líder y confío en ese líder. Creo en ese líder. El líder me dice algo y yo me manejo desde el punto de vista afectivo y creo. Eso se dio mucho en la historia. Muchos dicen que Cristo fue un líder carismático, Perón también. En América Latina en los últimos años hubo líderes carismáticos. La gente confía en un líder no por esa verdad dada por su cantidad de años o su experiencia, sino por su carisma. Es un vínculo afectivo. ¿Creo o no creo? ¿Me siguen ahí? ¿Quiero a alguien o no lo quiero? Es muy actual eso, ¿no? ¿Creo en alguien o no le creo? Y bueno, por su carisma. Algunos no le creen y otros le creen. Bueno, y Weber dice, estos dos tipos de dominación se dieron en la historia. Hoy por hoy, con el surgimiento del sistema capitalista, aparece la dominación legal, racional legal. La dominación racional legal. No creo no pasa por la sabiduría del antiguo, no pasa por la sabiduría del viejo, no pasa por la tradición, no pasa por el carisma, sino pasa por la norma, por la ley. ¿Quién me dominaría la norma? ¿Quién me domina la ley? ¿Quién me domina? La ley que se genera en ese surgimiento que tiene que ver con que yo, vos, todos nosotros volcamos en ciertas partes, nuestra subjetividad en esa relación de poder. ¿Dada por quién? Por la norma, que es abstracta. Hay un estatuto, yo siempre digo que hay un estatuto, los docentes tienen un estatuto, ¿no? Y ese estatuto le sirve a los docentes, a los porteros, al que va a manejar la reglamentación y el castigo si transgreden, todos tienen un estatuto. Entonces el estatuto está ahí. ¿Quién domina? El carisma no. ¿Quién domina? La racionalidad, lo tradicional no, la norma. Esa norma, ese estatuto condiciona la conducta de todos y define esto es bueno y esto es malo. Es más, define cómo se tiene que hacer para actuar en un hecho determinado con los que están conduciendo.
Y ese estatuto permanece más allá de las personas. Está ahí. ¿Se entiende? Es como si fuera una super Biblia. ¿Se entiende? Bien. Sí, perdón que justo se me había desconectado el internet y me conecté el celular. Así que Bueno, bueno. lo que yo necesito que me pases las filminas. Yo lo paso acá de la computadora. No sé si. A ver. No tengo internet, no sé si se ve. ¿Se ve ahí la otra filmina? Yo no veo nada. Ok, no, entonces No se ve nada. porque. ¿Querés que suba las que tengo yo acá? A Dale, ver, fíjate. a ver. Me esperan. Subjetividad va a esperar un ratito que busco ver. Ujú. Son las cuestiones de la tecnología, ¿no? Y de la conectividad. A ver si la puedo subir. Yo ayer la tenía acá, pero no sé si las tengo acá. A ver. Pareciera que me movió el internet. Así que ahí me conecto de la A ver, computadora y seguimos. a ver si lo puedo poner acá. Bueno, entonces mientras se abre, a ver si ustedes me escuchan. Si yo la veo. Ahora, explícame, Matías, cómo tengo que hacer yo para que ellos vean lo que yo tengo acá. Tenés el micrófono apagado, Mati. Sí, ahí lo aprendí. Donde dice presentar ahora, Espera. ahí en Google Meet, abajo de Present- todo. Presentar ahora. Que le voy a pinchar el ojo a Elizabeth. No lo puedo agarrar. ¿Ves? Que dice Ahí. presentar ahora una ventana. Una ventana de Si no, poder. yo digo. Oh, Sí, donde dice no, una. yo ya lo Si tengo, no. ya lo Listo. encontré, pero no. Ya lo Cuando encontré. dice presentar ahora una ventana y después ahí te Sí. hace para poner el power. ¿Ahí me ven? Chicos, Sí, Sí, a hola. vos ahí sí, se pero ve. todavía no se presentó. Sí, ahí se ve. Ahí se está ¿Se ve el presentando. video? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se ve? Bueno. Entonces, a ver, volvemos. Volvemos al amigo Weber. Entonces, lo importante de Weber lo que se pregunta es, ¿quién tiene el poder? Y Weber, como discute con Marx, va a decir que el poder lo tiene la clase dominante, pero desde el punto de vista social, del punto de vista religioso, del punto de vista económico. Entonces va a decir clases, estamentos, partidos, ¿no? Distingue. Marx se pregunta quién tiene el poder. Y Marx va a decir que el poder lo tiene con la clase dominante desde el punto de vista económico, con el surgimiento del capitalismo, la burguesía tiene el poder. ¿Y para qué sirve el poder? Para explotar a la clase dominada. Y dice, en el prefacio de la economía política, dice que en un momento histórico, la cultura, lo jurídico, lo religioso, no es más que el poder de la clase dominante. Es decir, que todo esto sirve al poder de dominación de los sectores dominantes. Entonces, las instituciones que se crean en la sociedad sirven al poder de la clase dominante. Y entonces también se pregunta, ¿quién tiene el poder? Foucault, que tiene formación marxista, pero rompió con la mirada de la Unión Soviética, que era homosexual, y vamos a explicar por qué es importante en su vida, ese era el tema de la homosexualidad, que vivió en los años 60, dice, a mí no me importa quién tiene el poder, a mí me importa cómo se ejerce ese poder, cómo se ejerce el poder con respecto a las personas. Y entonces lo que va a definir es dos o tres cosas básicas. El poder se ejerce, esto que decíamos recién. El poder es una relación
que no se hereda, sino se ejerce en un vínculo. Para que haya poder, tiene que haber por lo menos 2 personas. Repito, yo ejerzo el poder con ustedes porque ustedes me legitiman como su profesor y quieren aprobar la materia. Si no quisieran aprobar la materia, no hay una relación de poder. ¿Se entiende? Si esta charla la damos en enero porque quieren escucharla de nuevo, no hay una relación de poder. La relación de poder se da cuando se legitima ese vínculo desde algún lugar. Y ese vínculo está legitimado por la universidad, por el programa, por la materia y porque lo tenemos que clasificar. Y siempre la relación de poder es asimétrica. Yo ejerzo el poder. No existe la media naranja, existe una relación de poder desigual. Y en la sociedad siempre hay relaciones de poder. En los agentes socializadores, que la familia, la escuela, la fábrica, decía Foucault, le agrego, que no lo manejaba en esa época, los medios de comunicación, hay una relación de poder, hay una relación desigual, hay una relación de dominación que socializa. En tu casa, cuando vos eras chico y alguien decía, esto no se hace, y vos decís, ¿por qué? Y bueno, a mí me decían, y bueno, y si no te gusta, cuando seas grande y trabajes y te vayas a vivir solo, podés decidir. Mientras estés acá, tenés que captar esto y levantarte los domingos al mediodía a almorzar en familia, aunque hayas vuelto a las 7 de la mañana. ¿Quién define esto? La relación de poder. ¿Qué relación de poder? Madre, padre, padre, madre, abuelo, no sé. No es uno, es la relación de poder. Y está institucionalizado, está determinado, se ejerce una relación de poder. ¿Me siguen o no? Bien, entonces, vamos a volver. Michel Foucault es un pensador francés que escribió varios libros sobre el tema de diferentes temas, pero trató de trabajar sobre el tema del poder. ¿Quién ejerce el poder? Ustedes van a tener 2 videitos chiquititos de Educatina, de 9 minutos más o menos, para poder tener más claro este tema. Ya están subidos igual. Bien. Están subidos esos 2 videos de Educatina, como de Ernesto Goria, que es para la clase que viene de cómo aprender. Bueno, y en ese un video habla sobre la microfísica del poder, que es Foucault, y otro sobre el panóptico, que también tiene que ver con Foucault, y lo que estamos viendo ahora. Entonces ahí tenemos historia de la locura, de la época clásica, las palabras y las cosas, y como dijimos, vigilar y castigar, historia de la sexualidad. Él hizo una historia de cómo fue la sexualidad desde los comienzos, la historia de la mujer, cómo fue la historia de la mujer desde sus comienzos, la historia de la prisión. Fue analizando cómo se va construyendo las relaciones de poder en un contexto social. En esa relación, poder, verdad, verdad, poder. Vamos a clarificar. Cuando hablo de poder, verdad, hablo de poder saber. El saber y el poder están íntimamente relacionados. Vamos a pensar. El que tiene el poder maneja el discurso de verdad, maneja el discurso del saber. El que tiene el poder maneja el discurso de verdad y construye saber, construye verdades. A ver, el ejemplo clásico sería cuando se descubre que la Tierra no es el centro del universo y que Galileo dice que haciendo cálculos matemáticos podía ver que el Sol era el centro del universo, y tampoco es el Sol. El Sol era el centro del universo y la Tierra gira alrededor como un satélite más o un planeta más. La Iglesia, que era el poder hegemónico de ese momento, le hace desdecir a Galileo y le dice, si no te desdecís, te quemamos en la hoguera. No puede ser que la soberbia del hombre esté por encima de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El poder lo hace desdecir a Galileo. Además, la Iglesia le pidió perdón hace pocos años a Galileo. Pero ¿por qué? Porque el que tiene el poder construye el saber. El que tiene el poder determina que este es el saber que se implementa. Este es el saber que vale. El que tiene el poder construye el saber. Yo puedo estar diciendo cualquier verdura, chicos, acá, pero tengo el poder, estoy construyendo un saber. En un vínculo, en una relación afectiva, es decir, cada uno tiene una mirada, pero el que logró imponer esa mirada tiene ese poder
construye un saber. Entonces, desde este punto de vista, el poder construye verdades, el poder construye saberes. ¿Mm? Y les hago una pregunta. Me gustaría que respondan lo que les parece a ustedes. En función de lo que viene diciendo Horacio bastante bien, ¿quiénes les parece que hoy en día son los grandes constructores de verdad? O sea, que de alguna manera imponen la verdad sobre la sociedad. ¿Se entiende la pregunta? Los medios de comunicación. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? Porque son los que tienen la palabra, los que están todo el día dando todo tipo de información. Llega a todos. Dan una sensación de inmediatez. Entonces, dentro de la inmediatez, a uno no le da tiempo para buscar otra fuente o discutirlo, como decía el profesor, buscar una manera de romper con ese poder. Como las redes sociales es lo mismo, Internet es lo mismo, como te ofrecen la inmediatez, te ofrecen rapidez, uno no busca cambiar ese discurso. Creo que acá Horacio Carolina con el tema de las redes sociales te dio pie para algo, ¿no? No sé, De lo que hablamos siempre. A ver, hablalo, decilo, a ver. No sé. Tema de que, sí, cuando no, en esta relación de poder que manifiesta Foucault, hay una legitimación hacia la autoridad, ¿no? O sea, quien ejerce el poder. Y con las redes sociales sucede eso de manera más implícita, donde nosotros, Horacio lo explica muy bien, damos nuestros datos en el Facebook, en las distintas redes sociales, en el mail, los correos, o hay muchas capacitaciones virtuales que nos inscribimos. Entonces, el tema de la relación de poder también tiene que ver con el conocimiento de quien ejerce el poder sobre el otro. Nosotros cuando accedemos a Internet vemos en Facebook o en Google o en un montón de plataformas un montón de cosas que nosotros sabemos que nos gusta. ¿Pero por qué? Porque tiene acceso a esa información. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando nosotros en la segunda parte avancemos sobre, vamos a diferenciar, porque todavía no explicamos el tema de la disciplina. Foucault, en un momento histórico, dice que, porque el momento histórico lo ameritaba, que aparece la concepción de disciplina. Pero en otro momento histórico, después de haber muerto Foucault y demás, los seguidores de Foucault hablan sobre que existe otro tipo de poder que no es el poder disciplinario, sino es un poder que no viene de afuera, sino es un poder que yo doy. Entonces lo que dice Matías tiene razón. Yo le doy el poder a las redes sociales, yo le doy el poder al dios Google, yo le doy el poder a los que me ponen productos para que yo compre, yo les doy el poder con mis datos, entonces no hace falta la disciplina de afuera con el panóptico que ya vamos a ver, sino no hay alguien que me controle de afuera, sino yo mismo genero los elementos para que me controle. Pero esto lo vamos a profundizar sobre el final, cuando primero demos los temas que nos faltan ver. Entonces, otro elemento importante de Foucault, otro elemento importante que plantea Foucault con respecto al tema de la verdad, que el poder siempre uno lo tiene como algo negativo. Si yo te pregunto, ¿qué es el poder? Sancionar, castigar, penar. El poder es algo que viene de arriba hacia abajo y que nos castiga, ¿no? Ese es el poder. ¿Quién tiene el poder? Digo, el que está arriba. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? El que está arriba y ejerce el poder sobre los que está abajo. Foucault dice que no existe el poder solamente de arriba hacia abajo, sino no se puede entender cómo un rey con 5.000 personas puede manejar 50 millones de personas, por ejemplo. Él dice que el poder existe de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Y hay pequeños micropoderes, pequeñas instituciones, pequeños espacios que ejercen el poder y reproducen el poder que se ejerce desde algún lugar determinado. Es decir, pongo un ejemplo. A ver, que el poder no es solo negativo, sino el poder es productivo. En la época del proceso militar, en la Argentina, en 1976, 77, sí, 77, por ahí, había una publicidad en horario pico, en horario
prime time de la televisión. Había 3 canales abiertos nada más, la gente cenaba mirando la televisión, y apareció una publicidad que decía, ¿usted sabe dónde está su hijo hasta ahora? Y había un chico entrando a la facultad y otro con barba, con un libro de Marx debajo del brazo, le daba un panfleto. Bien. En esa época el poder estaba desde arriba, pero mi padre, yo iba a la facultad, mi padre, preocupado a ver si me pasaba algo y con quién estaba en ese momento, trataba de controlar mis cosas, me preguntaba qué libros leía, me preguntaba con quién me vinculaba. Él ejercía un poder, ese micropoder, desde la institución familia y demás, condicionándome, pero no porque él pensara como Videla, sino en última instancia porque el poder se va reproduciendo en algún lugar y va ejerciendo micropoderes, pequeños espacios de poder. Pongo otro ejemplo. Había artistas, canciones que estaban prohibidas, y entonces había una lista en los programas de radio. Y la gente que trabajaba en esos programas, por las dudas, no pasaba al artista, porque estaba prohibida alguna canción, entonces, qué sé yo, no se pasaba tal o cual canción. Si estaba prohibida Mercedes Sosa, no se pasaba, qué sé yo, Gracias a la vida. ¿Por qué? Porque era de Mercedes Sosa. Pequeños micropoderes, instituciones que generan pequeños micropoderes que no tienen que ver únicamente con el poder que está arriba, sino que se ejerce. Y se va ese periodista y viene otro. Pero el poder está ahí, ¿no? Entonces, Foucault va a decir que todo poder, primero, no es negativo, sino, y esto chicos grábenselo, el poder produce sujetos, no que el poder reprime, el poder produce sujetos, es como un torno, como una pulidora. El poder produce sujetos, el poder produce subjetividad, el poder produce miradas y formas de comportamiento, que no es una forma de comportamiento que se basa en la represión únicamente, sino en la aprobación y los premios. ¿Se entiende? Vuelvo, que el poder no es solo represor. A ver, pongo un ejemplo. Que yo lo hacía, porque ejerzo ese poder. A ver, vos no estudiás, sacaste, no, a mí me gusta que participen en clase, y me gusta que piensen y que cuestionen y demás. Bien, y yo le pongo premios a la gente que participaba en clases y demás. Bueno, entonces, ¿qué hacía yo? Antes del parcial, pasaba por las aulas, primer parcial, por el aula, y con un fibrón resaltador le hacía una cruz a algunas personas sí y otras personas no. Bien, cuando llegaba la época de las notas, decía las notas, y vos te das cuenta que aquellas personas que vos como alumna te preguntás, yo no decía nada, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y empiezan a relacionar, ¿qué tiene que ver este con este? Y aquella saca la fotocopia, esta participa en clase, aquella viene y lee los materiales, la otra no falta nunca, la otra le trae la manzanita al profesor, qué sé yo. Y entonces cuando yo llego, digo, las personas que tuvieron una crucecita, tienen por concepto medio punto más. El que sacó 6 saca 7. Entonces, entre 6 y 7 le pongo 7. Entre 7 y 8 le pongo 8. Bien. No estoy castigando al que no estudia, al que no participa, al que no me trae la manzanita. Estoy premiando a aquel que se adecúa a lo que yo pienso de cómo ejerce el poder, a lo que yo necesito. Entonces, estoy seguro, siempre sucede lo mismo, que para el segundo parcial, después de esa nota, empiezan a participar, empiezan a acercarse, empiezan a traer la manzanita, empiezan a traer resúmenes, llegan temprano, no faltan, acotan en clase, porque saben que a este profe a algunos les gusta que hablen de memoria, otros prefieren otra cosa y yo quiero que participen en clase. Y eso sabe, y entonces, ¿qué hago? Estoy enderezando conductas, estoy transformando conductas, estoy construyendo un sujeto que para probar sociología tiene que participar. Y aunque sea a las 8 de la mañana y venir los viernes. Y de pronto traer recortes o hablar de los temas de actualidad. Que el profe no quiere que le diga de memoria como si fuera derecho, que es tal definición. Quiere otra cosa y me está construyendo. ¿Qué construye un sujeto? ¿Se entiende? Hay una construcción Bueno, de un sujeto. A ver. Horacio, permitime contar una anécdota. Antes yo sea ayudante de cátedra
primeramente fui alumno de la primera cursada de sociología que dio Horacio, y me acuerdo que en el primer parcial, en el primer examen, me dice, estaba aprobado, pero podría estar mejor. ¿Pero en qué me equivoqué? Teóricamente, en nada. Ahora, repetiste todo lo que dice de la lectura y no hay interpretación del texto. Entonces, produjo un sujeto en mí que para el segundo examen ya lo puse más con mis palabras y de una mirada más crítica, que es lo que buscaba el profesor con cada estudiante. ¿Se entiende también con ambos ejemplos? Y en función de la pregunta que dice Edgar, esa relación de poder, cómo sabe quién está por encima y quién está por debajo, esa relación asimétrica, y es, por ejemplo, lo que decía el profesor. O sea, acá desde la cátedra somos quienes hacemos poder ahora. Al día de mañana significa que ustedes, por ejemplo, acá tenemos varias docentes, el día de mañana nos estén dando una maestría y nosotros capacitándonos en esta maestría, ni la relación de poder se invierta, ¿se entiende? ¿Por qué tenemos docentes? Porque la materia es selectiva. Es selectiva para la humanidad. ¿Hay personas de gestión educativa? Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo con Sí, eso hay hablo varios. así. Bueno, a ver, para responder lo que dice Edgar, la relación, ¿cómo te das cuenta en quién ejerce el poder en una relación? Vos me decís, hay una pareja que dice, ¿vamos al cine? Bueno, pero hoy no porque mi mamá está enferma. Y el novio le dice, no, tu vieja siempre se enferma cuando tenemos que salir. No, no seas egoísta, mi mamá está enferma. Hay dos miradas, conflicto, dos miradas, como dijimos, subjetividades. ¿Viste? Él mira una realidad, se para en un lugar y dice, esta vieja siempre se enferma. La otra dice, quiero ir al cine, pero en última instancia, pobre mi vieja. Bueno, discuten. Ella llora, él grita, se ejercen el poder cada uno a su forma. Dentro de esa legitimidad que da ese vínculo, hay una relación. ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene, o lo ejerce, mejor dicho, aquel que logra imponer su discurso, su verdad. Y no es la verdad, es su verdad, es su parte de verdad. Logra imponer, entonces dice, van al cine. ¿Quién tiene el poder? El chico. Dice, no, nos quedamos. ¿Quién tiene el poder? La chica. Pero se ejerce en ese contexto. El que tiene el poder es que logra imponer el discurso, el criterio de verdad. La verdad, por eso, esa verdad subjetiva. Por eso en la historia, ¿viste? Vos decís, hay una historia clásica argentina. Ustedes conocen cuál es la historia clásica. O hay una sociología clásica de los autores clásicos. Esa era la sociología clásica. Esa es la historia clásica. Hay una economía clásica. Ustedes escuchan por televisión que parece que la única economía científica es la economía de base neoliberal. Ustedes escuchan a todos los economistas que dicen lo mismo, que el problema es el ajuste. Entonces, bueno, hay una economía clásica, hay una historia clásica y una verdad clásica, bueno, en los diferentes ámbitos. Esa es porque se triunfó. A ver, vamos a poner otro ejemplo. En la medicina. Hay una medicina físico-química, que la medicina, yo el otro día le decía a una persona, comprame tal remedio. Me dice, no, porque no es remedio. ¿Cómo que no es remedio? No, las vitaminas no son remedios. Si vos querés que yo te compre el remedio, te compro el remedio, pero las vitaminas no. ¿Y quién te determina que la vitamina no es remedio? ¿Por qué? Porque vos te manejás por lo físico-químico, te manejás por la farmacia, te la manejás por la hegemonía médica tradicional y demás. Bien, el otro día explicaba a alguien por televisión que la vitamina D3 ayuda a cuidar desde una cuestión alternativa, ayuda a prevenir y a curar este tema del virus y demás. Y digo, mira, alguien está planteando esto. ¿Ves que las vitaminas, pero quién determina que tal remedio sí o que tal remedio no? Que es más científico la medicina físico-química que te ponen las farmacias y los médicos que la medicina alternativa china de hace 5.000 años o la medicina homeopática. Las relaciones de poder. Pero nosotros lo vivimos como naturalizado. Entonces sí, te lo dio, esto es científico. ¿Y quién determina que algo es científico? A través de la historia, las relaciones de poder. ¿Quién determinaba que era más científico Durkheim, Comte que Marx o que Weber? ¿Quién determina? Las relaciones de poder que se van instaurando.
¿Quién determina que la historia de Mitre es más, es mejor o más verdadera, perdón, que la historia de Rosas o de Saldías? ¿Quién define? ¿Quién define? Las relaciones de poder. Acuérdense en el ejemplo que yo les ponía de mis dos hijas, no sé si acá los dije, que el 12 de octubre iban al acto de Jardincito. Una tenía el acto de Colón y las carabelas y demás, y la otra tenía el acto de las comunidades originarias. ¿Quién definía que un acto es más legítimo que otro? Y las relaciones de poder. ¿Quién determina que tienen razón en una discusión? La relación de poder. Las miradas son distintas. ¿Me siguen o no esto? Porque es importante para esta sociología. Entonces, el poder no solo es negativo, es productivo, produce sujetos que piensan, sienten y actúan de una forma determinada. Y produce y reproduce cuerpo, y produce criterios de verdad. Porque el poder se relaciona con la verdad. El que tiene el poder construye verdades. Galileo Galilei. Y el que maneja la verdad, tiene el poder. El que maneja el discurso de verdad tiene el poder. ¿De quién es la culpa de la pandemia aquí mundial? De acuerdo al que maneja la verdad, que ejerce el poder. Y los chinos. Porque parecía que hay otros lugares del mundo que manejan los criterios de verdad. ¿Quién define que algo es verdad? El que maneja el poder. ¿Y quién define qué le da saber tener la verdad en ese momento? El poder. A ver, a las maestras les digo. Siempre hay disputas por el poder entre las profesiones, ¿no? En un ámbito de salud están los médicos, que manejan la vida y la muerte, y tienen una mirada. Por eso el médico maneja el poder, y las otras profesiones son paramédicas, ¿no? La nutricionista, la psicóloga, son todas paramédicas. Discuten. Entonces el médico, una psicóloga lacaniana le dice, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Eso dicen los lacanianos. El inconsciente se estructura como un lenguaje. Anda a decirle a un médico que se encarga de operar todos los días que el inconsciente se estructura como un lenguaje. ¿Sabe lo que dice? Esto es metafísica. Bien. Ahora esa psicóloga se junta conmigo, que yo debo de ser sociólogo, soy psicólogo social. Entonces yo le digo, no, el inconsciente no se estructura con el lenguaje. Tenemos que ver que el hombre es un ser biopsicosocial y se maneja a través de los vínculos. Y me dice, eso es metafísica. ¿Por qué la psicología se impone a la psicología social? Por relaciones de poder. ¿Y por qué la medicina se impone a la psicología? Por relaciones de poder. El poder construye verdades. El poder construye verdades. El poder construye subjetividades. El poder construye una forma de intervención en la realidad. Entonces, hoy por hoy, el poder, ¿quién define en el mundo, y en la Argentina y en el mundo, lo que se hace con respecto a la pandemia? La salud, dicen. Los médicos, los 10, 20 médicos y demás, que piensan sobre esta realidad y la Organización Mundial de la Salud. Esta es la verdad. Hay que usar barbijo. Pero después con el tiempo la Organización Mundial de Salud dice, no hay que usar más barbijo. Pero mientras esa verdad le daba poder. Porque el que construye verdades tiene el poder. A ver, yo lo único que quiero saber no es si están de acuerdo, si lo entienden. Alguien que me diga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hola. ¿Estoy hablando solo? Se entiende, ¿no? Se entiende, profe. Lo que pasa es que hay muchos que no tienen micrófono. Está bien, está bien, yo digo, estoy hablando solo. Bueno, entonces, el poder no es negativo, sino produce sujetos. Pongo el último ejemplo, pero los ejemplos los pongo para que se entienda, ¿viste? A ver, yo en una época me levantaba a la mañana, a las 6 de la mañana, me iba a dar clase los viernes, pasaba por Las Heras, yendo a Navarro, y había una camarita que hacía. Me sacaba una foto porque no me daba cuenta que tenía que pasar a 60. Estaba pensando en el café que quería tomar y la estación de servicio y demás, bueno.
Cuando tuve que vender el auto o sacar el registro, no lo podía hacer porque tenía no sabes cuánta plata debía de patentes. De patentes no, de multas. Bueno, una vez que pagué todo eso y demás, pasó el tiempo, por un tiempo determinado, yo llegaba a las eras y temblaba, ¿no? Y ponía el auto a 40, en lo mínimo a 60, pero lo ponía a 40 por las dudas. Pero eso eran los últimos 500 metros, pero yo lo ponía 2.000 metros antes y pasaba 2.000 metros después. Y cada vez que iba por algún lugar de una ruta, veía una camarita y me asustaba. Construyó un sujeto que ahora se comporta de determinada forma porque hay alguien que te está observando. Te construye un sujeto impositivo, ¿se entiende? Hay una construcción de un sujeto que actúa de determinada forma, porque el poder no solo castiga, el poder premia, el poder va enderezando conductas. Cuando yo era chico, había un compañero mío que se llamaba Marcos, que la maestra lo llevaba a tocar la campana, llevaba el mate cocido, llevaba donde se guardaban los remedios. Era perfecto, y yo quería ser como Marcos, y la maestra nunca me mandaba a ser como Marcos, a hacer las cosas que Marcos. Después, con el tiempo, haciendo terapia, me di cuenta que Marcos era el olfa de la maestra. Marcos respondía a lo que era la maestra, ¿viste? Y yo, en última instancia, es decir, para poder ser como Marcos, tenía que reconvertirme. No comer los cartuchos, no tirar papelitos, no tirar tiza, no portarme mal. Bueno, y no podía, pero en ese momento yo no lo entendía. El poder construye sujetos que actúan de una forma determinada. El poder construyó ese sujeto que actúa de esa forma determinada. ¿Se entiende? Las relaciones de poder. El poder construye esta mujer. Esta mujer. ¿Esta mujer qué significa? Esta mujer es que en la década del 50, 60, las mujeres hermosas, porque también es una construcción de lo que es hermoso, las mujeres hermosas tenían este cuerpo. Cinturita de avispa, y las actrices, hay varias actrices muy buenas de esa época, hay películas de esas, tenían ese cuerpo. Y la otra era una flaca raquítica. Estaba legitimado también desde algún lugar. Es más, si estabas enferma te daban un tónico para crecer, porque flaca era estar enferma. ¿Eh? Y en una época determinada cambió. Entonces el cuerpo empezó a ser de las personas más flacas y las robustas no era símbolo de belleza. Esa belleza es una construcción. Es una construcción. Así como el símbolo de belleza a partir de los años 70 tiene que ver con el bronceado. Cuando más bronceada estás, más símbolo de belleza había. Pero como después envejecían y te agarraban las arrugas, se aconseja que tomes sol, pero además te ponga protector. Pero antes, para diferenciarte de los bronceados, que eran los que estaban trabajando en la obra, en la construcción y demás, las mujeres más bellas eran más blancas. Cuando más blancas, eras mejor. Más pálida era mejor porque te diferenciaba de los que estaban bronceados. ¿Quiénes estaban bronceados? Los campesinos, los que trabajaban en la fábrica, los que trabajaban en el campo, los que trabajan en la mano de obra. Y eso también es una construcción social. ¿Me siguen o no, chicos? ¿Alguna pregunta ahí? No, Bueno, yo quería hacer un aporte con lo que venís diciendo vos, Horacio. Es verdad que eso es una construcción social y es una construcción, y para desconstruirlo y esa desconstrucción tienen que ver también con conceptos que vimos en la unidad 1, si se acuerdan, el concepto de vida cotidiana, de naturalización, y es como cuando decimos romper con el mito. Bueno, esto es romper con una verdad. Y el mito, recuerden que es como una pseudo verdad establecida. Entonces, cuando se rompe con ese mito, con el mito de, por ejemplo, de la imagen de cómo tiene que ser la mujer, un proceso como así, con cada proceso histórico de desconstrucción de historia, hace como que 10 años cumplió hace poco el secretario, y eso fue una desconstrucción, o sea, fue una construcción de una nueva mirada en la sociedad, ¿se entiende? ¿Está entendiendo? sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, sigo. Poder, verdad, verdad, poder. Cuando hablamos de poder, de verdad hablamos de discurso. El que tiene poder construye discursos de verdad.
tal medicina es la que sirve, tal es lo que sirve, tal... Y después puede cambiar con el tiempo, o no, pero bueno, pero se impone ese discurso. Y las instituciones y las organizaciones son como una ortopedia social. Cuando surge, y acá entramos directamente en Vigilar y Castigar de Foucault, Foucault hace una historia y un análisis de las prisiones y un análisis de los castigos, ¿no? Entonces ahí es un análisis de cómo fueron los castigos en la historia. Y el castigo, en una primera época que lo llamábamos, que se llamaba en la época de la Edad Media, en la época después viene del reinado del soberano, en la cárcel medieval, que lo importante era, fundamentalmente, en la época de la Edad Media, espiar el alma. Acuérdense que estaba todo vinculado con lo trascendente, todo vinculado con Dios, y entonces lo importante era salvar el alma. El alma y el cuerpo era secundario, y para salvar el alma había que hacer algo con el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo estaba endemoniado. Algo tenía. Hay una película muy linda que se llama El nombre de la rosa, que quieren quemar a una mujer en la hoguera porque dice que tenía el diablo y que en última instancia si seducía a los monjes. Y entonces, viste, ¿y por qué? Porque dicen que juega con las gallinas, porque le encontraron un corazón de vaca en su ropa, pero tiene que ver con esto, con que una cosa es el cuerpo, una cosa es el alma en ese momento histórico, lo importante es el alma, y el cuerpo es el que tiene el pecado, y el cuerpo es el que hay que espiarlo, y el cuerpo hay que castigarlo en última instancia. Entonces, vivíamos en un contexto de... Entonces se los quemaban, se los mataban en la hoguera, se lo ponían con 4 caballos, pero además, en esa cuestión del suplicio, se convocaba a la gente, entonces había grandes fiestas donde se iba a colgar a una persona o se iba a sacrificar a una persona, y era una fiesta del pueblo, la gente iba con sus hijos, y los hijos miraban cómo se colgaba uno, cómo se le cortaba la cabeza, cómo se era guillotinado, y se hablaba concretamente de el ojo por ojo, diente por diente. Lo importante en ese contexto histórico era ojo por ojo, diente por diente. Esto duró siglo XVII, XVIII, hasta principios del siglo XIX, ¿no? Donde fundamentalmente se hacía el suplicio en una plaza pública. Teniendo en cuenta que el centro del sujeto es el alma y el castigo se ejerce fundamentalmente sobre el cuerpo. Y ese castigo está naturalizado. Nosotros decimos que esto dura fundamentalmente hasta el siglo XVII, siglo XVIII. A partir de ese momento histórico, fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, comienza otra etapa que se llama sociedad disciplinaria. Repito, sociedad disciplinaria. ¿Qué pasa en esos momentos históricos? Ustedes me tienen que ayudar, porque lo han leído en Zorrillo, tal vez. Existen 2 revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Existe la crisis del campesinado, que con el surgimiento de la vinculación de la tecnología, de la máquina de vapor y la producción en serie, entran en crisis, se van del campo a las ciudades, surgen las fábricas, la producción en serie, la burguesía como clase más importante, se derrota el antiguo régimen, se renota la nobleza, surge la cuestión de libertad, fraternidad, igualdad. En estos contextos se va generando la Revolución Francesa por un lado, la Revolución Industrial por el otro, el surgimiento del sistema capitalista. A diferencia del sistema feudal, donde el hombre trabajaba, el siervo de la gleba, trabajaba tantos meses para sí y tantos meses para el señor feudal, no era libre, porque el señor feudal hasta se podía acostar con su hija del señor del feudo, pero en última instancia no era libre, pero vivía tantos meses, pero el señor feudal lo cuidaba. Con el surgimiento del capitalismo, uno es libre, pero es libre hasta de morirse de hambre, y tiene que venderle ustedes lo estudiaron con Zorrilla esto, ¿no? Venderle la fuerza de trabajo al señor burgués que le paga. Le paga como bien de cambio y lo utiliza como bien de uso, y ahí aparece la plusvalía. En ese contexto empieza a ser importante el cuerpo.
Hasta ese momento, lo importante era el alma. La sociedad burguesa, con el capitalismo liberal, cuestiona todo lo que es vinculado con lo trascendente y aparece la sociedad disciplinaria. Por eso aparecen las ciencias. Las ciencias sociales, cuando surgieron en un primer momento, eran conservadoras, eran disciplinarias, porque tenían que enderezar la conducta, era una ortopedia social. La sociología, ¿qué decía Comte? Orden y progreso, ¿se acuerdan? Primero el orden, después el progreso. Eso está en la bandera brasilera. Primero el orden, después del progreso. Yo ayer escuchaba en La Nación Más, en televisión, no hay progreso si no hay orden. Videla también decía lo mismo. Primero el orden, después el progreso. Es conservador, porque si hay orden, lo de arriba está arriba y lo de abajo está abajo. Es decir, el orden determina eso, ¿no? Y el progreso dentro de un orden. Durkheim, que hablaba de que el hombre estaba anómico, claro, en el surgimiento del capitalismo, porque las ciencias sociales surgen tratando de analizar lo que sucedía en el sistema capitalista. Y hubo crisis, porque habían crisis sociales, porque el hombre se alejó de su familia, se fue a vivir a las ciudades, vivía en los colchones calientes, se levantaba uno y se acostaba otro, trabajaban 18 horas por día, comienza a crecer la prostitución y las enfermedades venéreas atroces, la gente se muere joven. Eso que genera el capitalismo, hay tres miradas. Unos decían, volvamos al antiguo régimen. Otros decían, los sociólogos clásicos, no, el capitalismo trae algunos problemas, pero lo mejor que nos puede suceder. Comte, Durkheim, Weber. Y Marx decía, no, no hay que volver anteriormente, tiene que darse el capitalismo, pero lo superamos y transformamos a la sociedad comunista en la sociedad sin clases. A cada uno su necesidad, decía Marx, y a cada uno lo que le corresponde. Eran tres miradas con respecto a un hecho concreto, que era el sistema capitalista. Entonces, Durkheim decía, el hombre es anómico. ¿Por qué? Porque le faltan normas. Generemos normas para que el hombre pueda vivir en sociedad, ¿no? Bueno, en este contexto surgen las ciencias, surge la ciencia política, surge la economía, ¿no? Todo en función de esta cuestión de instituciones que disciplinen al hombre. ¿Por qué es importante la disciplina? ¿Y por qué es importante empezar a cuidar los cuerpos? Porque con el sistema capitalista es necesaria una mano de obra, y una mano de obra vigorosa, y una mano de obra que respete el orden establecido, y una mano de obra que respete el orden, una mano de obra que esté sana, una mano de obra que no esté loca, para lo que implica estar loca en ese momento, una mano de obra que tenga características morales y que no sea delincuente. Entonces surgen las instituciones, surge el hospital. ¿Por qué surge el hospital? Para curar. ¿Por qué había que curar? Porque es necesario ese hombre, ese cuerpo. Hablo de cuerpos, ¿eh? ¿Por qué surge la cárcel? Para enderezar conductas. ¿Por qué? Porque hay que hacer la gente normal. ¿Qué es normal? ¿Qué es lo normal? Lo normal es hacerlo, tratar de formar a las personas en función de ¿qué? De lo establecido. Pasó en la Argentina con la década del 80 y 1880. Cuando Sarmiento empieza a crear las escuelas normales, ¿qué eran las escuelas normales? Escuelas normalizadas, que eran normalizar de una forma determinada para formar un tipo de sujeto que piense y actúe de una forma determinada. Y en ese momento también. Entonces era necesario, el tipo que se porta mal, entre comillas, no lo matamos, lo mandamos a la cárcel para enderezar conductas. Aquel que está enfermo lo mandamos al hospital para curarlo. Aquel que está loco lo mandamos para que mejore su conducta. Aquel que tiene alguna enfermedad y que puede contagiar al resto, como las sarnas, lo aislamos, porque es importante el cuerpo. Y el cuerpo disciplinado, porque en la medida de que vos cumplas con lo que te esperan de vos, vas a cumplir con lo que se espera de vos en la fábrica, que seas disciplinado, que tengas un orden. Entonces eso es lo que plantea Foucault, que la sociedad disciplinaria, es decir, la sociedad disciplinaria tenía que ver con enderezar las conductas disfuncionales, normalizar, disciplinar,
disciplinar con... Y él va a construir y va a definir después, surge... Hasta acá entienden esto, ¿no? Sí, Hola. chicos, si hay una duda, Entiendo. pregunten, ¿eh? Sería esto, ¿no? Lo normal que sería alguien que crezca, ¿se entiende? Esto es un ejemplo de Foucault. Lo normal endereza. ¿Viste cuando hay un árbol que nace mal y viene tu abuela o tu suegra y le pone hilos alrededor para enderezar ese duranero que está torcido? Y bueno, hay que enderezar conducta, ¿eh? Hay que enderezar conductas. En Inglaterra, si te portabas mal, te mandaban a la esquina, y si no estudiabas, te ponían hoja de burro, oreja de burro, y si no, te pegaban con el puntero. Hay que enderezar conducta. ¿Eh? A mi papá le decían, cuando se portaba mal, le daban un té de suela, es decir, que lo corrían con la zapatilla. Era una forma de enderezar conductas. Conductas disfuncionales. ¿A qué? Al sistema de poder. Las amonestaciones. Hay gente ahora que se queja por los grupos consultivos y demás. Bueno, pero eran las amonestaciones para enderezar conductas. Se enderezaban las conductas en función de lo que se espera. ¿Y quién espera? En función de lo que se espera. ¿Y quién espera? En función de lo que se espera de la mujer en los años 50. ¿Y quién espera? Ese hombre y esa sociedad. ¿Quién espera que alguien se comporte de tal o cual forma? Entonces era una forma de lo normal, de lo normal es enderezar conductas para que crezcan la forma más normal posible. Yo llamo ortopedia social, ¿no? Enderezar el pie con plantillas, ¿viste? Para que el pie crezca sano. ¿Eh? ¿Sano en función de quién? Porque Foucault se va a preguntar, ¿quién determina lo que es sano y lo que es enfermo? Lo patológico y lo no patológico, lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién define lo bueno y lo malo? En nuestro proceso de socialización primario, mamá, papá. Bueno, ¿quién define lo que está bueno y lo que está malo? Ayer escuché un periodista X que decía, estoy cansado de los dobles discursos. Y a ese mismo periodista lo escuché hace 2 años, el año pasado, teniendo un doble discurso. Es decir, ¿quién define en ese doble discurso que algo está bien o algo está mal? Entonces, sigamos, chicos. Foucault, en términos teóricos, habla de que existe el poder, existe la microfísica del poder, existen dispositivos, prácticas y saberes. El saber sobre un cuerpo, saber cuándo está loco, saber cuándo es esquizofrénico, saber cuándo se ejercen prácticas para enderezar esa conducta disfuncional, y se utilizan dispositivos. Un dispositivo es el panóptico. El panóptico es una estructura arquitectónica que tiene una torre en el medio donde hay una persona que puede ver a través de ventanas qué ocurre en otras celdas que están en forma concéntrica. La diferencia es que el panóptico permite ver sin ser visto. Y es un instrumento que él te va a demostrar que es distinto a lo que existía antes. En la sociedad de los reyes, a vos el poder él lo tenía aquel que estaba iluminado. Llegaba el rey y era el rey que estaba iluminado, entonces vos veías que estaba el rey ahí. Yo siempre pongo un ejemplo, esto lo suben a YouTube, ¿viste? A veces van a decir que soy medio superficial, pero pongo un ejemplo para que se entienda. A ver, yo siempre, en la película el Rey León pelea con otro leoncito, con otro león, y con las hienas para ver quién llega a la piedra más alta. Cuando llega a la piedra más alta, ruge y todos dicen, oh rey, oh rey. Ese es el poder que se veía.
En la sociedad disciplinaria, al poder no lo ves. El que es iluminado es sobre quien se ejerce el poder, a través de la mirada, sin ser visto. Yo cuando iba a las eras y después de hacerme tantas multas, yo iba más despacio porque alguien me estaba mirando o me estaba sacando fotos. Pero puede ser que estuviera sacándome fotos o puede ser que eso estuviera roto. Supongamos que en las clases hay un control determinado que dice, vamos a mandarlo a Siberia, aquella persona que dice palabras esdrújulas, y ponen una cámara. Y yo voy a tratar de no decir palabras esdrújulas. Aunque esa cámara esté funcionando o no, endereza conductas, condiciona mis conductas, produce un sujeto que actúa de determinada forma y me disciplina. Foucault murió antes del Gran Hermano, chicos. Es decir, cuando uno explicaba antes del Gran Hermano, y esto costaba entender, pero ustedes, Gran Hermano es Foucault. ¿Qué? Son cámaras que están en un ámbito determinado y te están observando y te condicionan tu conducta. Fíjate que en el primer Gran Hermano había cámaras en el baño y las chicas se bañaban corridas de un lugar para otro porque se sentían incómodas porque hubiera cámaras en el baño. Entonces condicionaban todo el día tu conducta. Y puede ser que en algún momento no haya nadie mirando, pero vos sabés que hay una cámara y no sos lo espontánea que debería ser. En el último Gran Hermano, como la relación que producía el control a través de la cámara no importaba, porque ya tu abuela no le importaba después de 7 años, 8 años que tuviera Gran Hermano, cambió la realidad, no te importaba que tu abuela te viese desnuda, entonces te bañás debajo de la cámara desnuda. Pero al principio del Gran Hermano sí. ¿Y qué hace Gran Hermano? Te observa, te controla, te mira desde afuera. Siempre te están observando. Y una cosa es que te observen y otra cosa es que no te observen. Acordamos esto. Una cosa es que sepamos que nos están mirando y otra cosa que no nos miren. El control venía desde afuera. Es un control que enderezaba conductas. El control que de pronto sirve para hacer un control sobre los delincuentes a través de las cámaras. Había partidos en el Gran Buenos Aires hace 10 años que empezaron a poner muchas cámaras. Bueno, y entonces era un control. Foucault habla de que existe el poder y existe la resistencia al poder. Entonces, ¿qué es la resistencia? Y vos sabés que hay una cámara mirándote, tratás de romperla, tratás de taparte la cara, ¿no? Porque es una forma de evitar ese control desde la mirada. Pasaba en los estadios de fútbol. Yo iba mucho a la cancha, partidos con hinchadas visitantes, la policía montada antes se ponía debajo de la tribuna mirando la tribuna, o arriba de la tribuna. Había líos y entonces entraba con los machetes. Después se puso adentro de la cancha, mirando hacia arriba. Pero con el tiempo aparecieron los elementos tecnológicos que permitían ver sin ver. Entonces mirabas desde cámaras qué pasaba en la tribuna. ¿Qué pasaba en las tribunas? Entonces podías observar, y podías ver y clasificar. ¿Qué hacían las hinchadas? Venían con banderas más grandes, con los bombos se tapaban. ¿Por qué? Porque era una forma de resistir ante esa mirada. Por eso se prohibieron las banderas grandes y demás. Pero desde la mirada observás. Observás lo que pasa en lo otro. Es un control desde afuera, que produce un sujeto que dentro de la cancha se porte bien. Porque si no voy preso, porque me sacan en la cara y me agarran en la calle o en la semana y me llevan detenido. Antes en el grupo muy fuerte no se podía ver. Ahora sí te observas. Ahora sí observo. Es una forma de control que genera disciplina. El examen, el clasificar, el observar, ¿no? Genera disciplina. Genera que tenga buena conducta.
De pronto, ahora vos vas a la cancha y ahí te pones los datos y te observan la cara. Y a ver si tenés algún pedido de captura. Entonces el que tiene pedido de captura no va, y el que tiene prohibido entrar a la cancha tampoco puede entrar porque te salta cuando te hacen el control. Bueno, eso es una forma de generar disciplina. Entonces, a través de dispositivos como el panóptico, de prácticas de intervención, de saberes, yo sé sobre este cuerpo, yo sé sobre esta salud, yo sé cuando alguien está loco o no está loco. Así como en la Edad Media se sabía que una persona era bruja y debía ser quemada en la hoguera, y simplemente era una mujer que curaba, como se curaba en esa época, o quería, a muchas mujeres la han quemado porque querían leer. ¿Y cómo va a leer? Solamente se puede ocurrir a alguien que está con el diablo adentro, que es una bruja, querer aprender a leer, por ejemplo. Sor Juana tenía que esconder libros debajo de su cuerpo, acuérdense. Entonces, bueno, hay otros saberes que te observan, te clasifican, te identifican, te miran, ¿viste? Es decir, hace un par de años vos tomabas el 136 en Navarro y de pronto llegabas a Las Heras y te bajabas y te sentabas en la plaza porque esperabas otro colectivo y venía la policía y te pedía documentos. ¿Por qué portación de cara? ¿Por qué portación de rostro? ¿Por qué por exportación de vestimenta? Si vos venías de Mariano Acosta o venías de, qué sé yo, de Marcos Paz, venías de Merlo, te bajabas en Las Heras o en Navarro y tenías la gorrita para atrás, ¿viste? Ciertas babuchas y demás, portación de cara, este tipo puede ser peligroso. Y bueno, tiene que ver con esto, con saberes, con prácticas, con dispositivos que tratan de clasificar, de observar, que tiene que ver con la relación de poder. ¿Qué hace estos saberes y prácticas y dispositivos? Está en esta firmina. Regulan los cuerpos, regulan las relaciones. Y existen instituciones, la familia, la escuela, la fábrica y la religión. En ese momento eran todas iguales. Regulaban los cuerpos. La familia regulaba, la familia te iba preparando. De pronto, qué sé yo, tenías en la década del 50, nena, no vas a trabajar, ¿para qué vas a trabajar? Si trabaja tu marido. Y además, ¿para qué vas a estudiar? Si tenés que encargarte de tus hijos. Mejor estudiar corte y confección, que te va a servir si sos de clase baja, o estudiar piano si sos de clase alta, de clase media alta. Y a los 16 ya estás en edad de merecer. Y si tenés 20 y pico, ya tenés que ser mamá. Y entonces había instituciones que regulaban. La familia, la iglesia, regulaban. No el orden, sino la moral. Por eso mujeres que tenían sexo en la década del 50, después se tenían que casar, se pegaban el IBE muchas veces para casarse pseudo virgen. ¿Por qué? Porque era la demanda social y las instituciones te llevaban a esa cuestión. Hoy las instituciones no promueven la disciplina, lo que promueven es el consumo. Hoy no sos tan ciudadano, hoy lo importante es consumir. Ya lo vamos a ver entre el final de esta clase y la clase que viene. Bueno, entonces a partir del siglo XVIII desaparece el suplicio, el espectáculo, el cuerpo se lo domestica a través de microfísica del poder, se lo estudia, se lo cura, se lo analiza, se ve con pequeña conducta, se trata de curarlo, cuidarlo, protegerlo, y todo poder produce saber. El que tiene el poder, vuelvo a decir, produce saber. Yo puedo tengo el poder acá, lo ejerzo y puedo decir cualquier cosa. Menem tenía el poder y decía que
íbamos a Bien. tener un satélite que iba a salir de Rosario, iba a llegar a la estratosfera y en una hora y media iba a estar en China, en Japón. ¿De acuerdo? Entonces, A mí recién se me ocurría otro ejemplo, una serie histórica como Super Agente 86. el ¿Se me que escucha? tiene el poder ¿Hola? produce saber. Si yo Sí, se tengo escucha. el poder, digo, bueno, listo, va acá, Barrabás va allá. Si tengo el poder, determino tal cosa o la otra cosa. Ujú. No, decía Y, como para cerrar la y clase de hoy, que produce se me venía el ejemplo de una serie el que histórica como el tiene Super Agente el 86, poder, donde si recuerda, produce el hay una... discurso de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Y lo que digo yo en esta familia, ¿qué es lo verdadero? Lo que dice el poder. ¿Qué es lo Ah, se desconectó el profe, le decía, si se acuerdan de la serie Super Agente 86, que quienes estaban con el gobierno de Estados Unidos era la agencia de control, y quienes estaban, digamos, la agencia de oposición, digamos, era el caos. Y si se ven, es como quienes controlan, quienes tienen poder son los que controlan, y los que no se dejan controlar, viendo de esta mirada, son los que generan caos. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Igual saben que cualquier consulta, cualquier duda nos pueden escribir, y saben que estamos para lo que necesiten.